Amén. Bien, pues bienvenidos a todos, puedes tomar tu lugar. Bueno, como creyentes, todos hemos experimentado grandes victorias, ¿verdad? Con el paso del tiempo, aún recién convertido, después de unos meses, aún hasta de semanas, vemos victorias en nuestra vida, vemos cómo Dios se manifiesta, presenciamos grandes milagros, tanto de otras personas como nuestros. Experimentamos gloriosas bendiciones, vivimos momentos especiales y ganamos, ¿verdad? Ganamos victorias, vemos cómo Dios derriba a nuestros enemigos. Pero a veces esas victorias nos cansan, es desgastante estar buscando, estar haciendo cosas, es un esfuerzo, el esfuerzo que pusimos en la lucha nos desgasta y para la siguiente lucha no nos sentimos tan fuertes y huimos. A veces ganamos una victoria, viene la otra y como que ya en la otra ya no nos sentimos tan fuertes porque pues venimos desgastados de la otra. Y algo así le pasó al profeta Elías. Él tuvo una gran victoria, cita a todos los sacerdotes de Baal en un monte y enfrenta, hace que pues Dios sí baje fuego del cielo, consume el holocausto, después él mata a todos los sacerdotes de Baal y le dice al pueblo, pues bueno, reconozcan, si Baal es Dios, pues síganlo, y si Dios es Dios, pues síganlo a él. Y es una gran victoria, es un gran momento especial en la vida de Elías y si tú ves, pues todos los acontecimientos que pasan son sobrenaturales, eso que baje fuego del cielo, él está tranquilo, confiando en que Dios iba a responder, Dios le responde. Pero después de esto hay un suceso y quiero que vayamos ahora a Primera de Reyes capítulo 19, verso 1. Y vamos a ver esta historia. ¿Qué pasó después de la gran victoria de Elías? ¿Cómo se sentía Elías? Uno pensaría, no, pues puede entrar a otra victoria, va a hacer más cosas más grandes, va a lograr más cosas sorprendentes. Y bueno, pues hay un suceso. Y parecía un suceso menor a lo que él había acontecido, pero pues para él fue un suceso muy importante. Y dice así en Primera de Reyes 19:1, Acab, que era el rey de Israel, dio a Jezabel, que era su esposa, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino. ¿Cuál es la reacción de Elías ante una amenaza? Amenaza de su vida. Ya no se trataba solamente de un milagro, ya no se trataba de un asunto doctrinal, ya no se trataba solamente de definir sus creencias del pueblo de Israel, sino ahora se trataba de su vida. Y es ahí donde la reacción de Elías fue complicada. Y lo primero que él hizo fue huir. Dice, me van a matar, yo me voy de aquí. Y yo me voy al desierto. Y eso es lo que a veces nosotros hacemos. ¿Qué es el desierto? ¿Qué implica el desierto? Pues la soledad, el estar solos en sí mismo. Se va solo a ese desierto, a estar a solas consigo mismo. Y muchas veces nos pasa eso, cuando tenemos problemas, tenemos dificultades, pues nos encerramos en nosotros mismos, queremos huir, no queremos pensar en las cosas. Aquí Elías pues no hace una reacción, ¿verdad? No hay una reacción tan fuerte como la que tuvo la vez pasada. Y si tú ves la historia antes de la matanza de los sacerdotes de Baal, pues era la firmeza, la postura firme de Elías, de su fe en Dios. Pero cuando se trata de su vida, entonces aquí su reacción es diferente y él lo que decide es huir y se va al desierto, se va a la soledad, se va a donde nadie lo vea.
Y tal vez nosotros pues no nos vemos en un desierto en esta gran ciudad, pero nos ponemos en nuestro desierto mental, no queremos hablar con nadie, nos encerramos, ni queremos orar, no queremos hacer nada espiritual. A veces dejamos la iglesia, nos vamos y nos encerramos en nosotros mismos y solamente queremos pensar y huir de la situación que estamos viviendo. Y pues él, después de todos estos acontecimientos, si me regalan tantita agua, por favor, pasados, dice que en el desierto, que pues sí es caluroso, es difícil, en el desierto busca un árbol donde refugiarse. Busca un enebro es un árbol muy grande que crece como de 10 metros, que es un buen árbol para poderse proteger en lugares donde hace mucho calor. Y él se busca ese lugar, llega al desierto, ve ese árbol, se pone debajo de ese árbol y con un sentimiento, deseándose morir por la amenaza que le habían dado. Ya estaba cansado también, no creo que no solamente era la amenaza, eran muchas cosas que habían pasado ya, todo el rechazo del pueblo de Israel hacia él, todos los reclamos, esa postura todo en contra del profeta. Y él dice, Señor, basta ya, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, se cansó. Y así a veces en las luchas decimos, Señor, ya no puedo, ya hasta aquí, ya no llegué, ya no puedo más, hasta aquí llegaron mis fuerzas, ya no puedo. ¿Y qué es lo que hace el cansado? Pues dormir. Y se duerme. Se queda ahí dormido, sí, le pide a Dios morirse, busque ese lugar para dormirse, pero el protegerse, porque sí, finalmente busca la protección, está huyendo para que no lo maten, se va al desierto para escaparse de esa situación, y sí, dentro del desierto pues también busca no quemarse del sol y no morirse de sed, y sí deseando morirse, pero a la vez no deseando morirse porque se estaba protegiendo, ahí se protege, descansa. Yo creo finalmente después de tantas acciones que vemos anteriormente, él finalmente descansa, ya no tiene que profetizarle a nadie, ya no tiene que lidiar con el pueblo de Israel, simplemente se va, se duerme y esto no le fue suficiente, ese pequeño descanso o el huir, el protegerse a su manera, no le ayuda mucho y no ve las cosas con claridad y estaba viviendo una confusión, sus pensamientos estaban confusos, porque por un lado huye para salvar su vida y teme, y la respuesta de huir es todo para que no pierda su vida, pero por el otro lado le pide a Dios que lo mate. Entonces hay una confusión, y a veces nuestras peticiones a Dios cuando tenemos un problema, es tan confusa la situación que pedimos equivocadamente, pedimos una cosa y pedimos lo contrario, y no sabemos qué pedir y no sabemos qué esperar, deseamos una cosa y deseamos otra, ¿verdad? Cuando me quiero divorciar, mejor no me divorcio, mejor pasa esto, mejor me voy, mejor me quedo, y no sabemos, está nuestra mente confusa. Pero finalmente él temía por su vida, por esa razón huyó y ahora le pedía a Dios que se la quitara. Estaba en esa situación, sí había oído, sí estaba protegido, guardado debajo de ese enebro, había descansado, pero no era suficiente. Y él necesitaba algo, necesitaba alimento, necesitaba la intervención de Dios. Él ya no podía, ya sus fuerzas no le daban, y a veces llegamos en nuestra vida en ese momento que ya no podemos, ya no nos da más, la mente ya no nos da, está confusa, las fuerzas ya no nos alcanzan, los contactos ya no son suficientes, el dinero ya no es suficiente, el tiempo no es suficiente, ya nada es suficiente. ¿Y qué requerimos? Pues la intervención de Dios y su ayuda. Y ahí dormido, estaba ya plenamente dormido, cansado, en ese cansancio tan fuerte. Dice que un ángel le toca, Dios interviene, manda un ángel a su vida
Y el ángel lo despierta y le dice, levántate y come. Y no solamente come, sino te voy a dar la comida, te voy a preparar. No necesitas levantarte a preparar, te lo voy a hacer yo, porque estás cansado. Y ahí vemos la misericordia de Dios, cómo Dios nos quiere ayudar y a pesar de nuestras situaciones confusas, Dios nos ayuda, nos cuida y está al pendiente de nosotros. No descuidó a Elías, era su profeta, era importante en el propósito de él. Amaba a Elías, por supuesto, Dios lo amaba y no lo iba a dejar solo en esa confusión. Entonces le manda el ángel y dice que le prepara ahí ya la comida. Él solamente se levanta, le da agua, le da alimento, él come, bebe y ¿qué hace? Vuelve a dormirse. Y dice que otra vez, por segunda vez, lo despierta el ángel, ya que descansó un poco más. Le toca diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Y se levantó pues, comió y bebió. ¿Qué es esa comida? ¿Verdad? Sí, él comió físicamente y tomó algo físicamente, pero en nosotros, pues tal vez dices, bueno, tengo problemas si tengo comida, si comes, tomas tu agua de todos los días, pero esa comida y esa bebida que necesitamos es la palabra de Dios cuando estamos en esos momentos. Necesitamos, porque finalmente este ángel es el que le trae la comida. Es una comida pues, que tiene intervención divina, viene de los cielos, es un ángel, es el que le está interviniendo. Y la palabra de Dios es algo que viene del cielo hacia nosotros y esa es la comida que tenemos. Hay muchos pasajes que explican cómo la palabra de Dios es la comida, es la misma agua, Jesús es el agua de vida. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Pues esa comida. Necesitamos comer. Cuando tenemos problemas, confusión, nuestra mente está confusa, lo mejor que podemos hacer sí es descansar, pero comer. Porque si solamente me cubro, me protejo, ya no quiero que nadie me toque, me sumerjo en esa soledad, me voy, me cuido, me protejo de todas las cosas que alguien me pueda hacer y descanso, necesito comer, necesito agua, necesito sustento porque tengo que seguir hacia adelante. Donde estamos buscar comida, por eso de momento cuando estamos en esas crisis difíciles, lee la palabra, bébela, tómala, léela constantemente hasta que ese alimento llegue a tu mente, porque ¿qué hace la palabra de Dios en los momentos de cansancio, de dificultad, de desánimo? Esa agua física, esa agua espiritual, que es la palabra de Dios, nos da aliento, nos explica cuál es nuestro destino, nos anima a buscar a Dios, nos explica quién es Dios, su bondad, su amor, su misericordia, nos dice cómo nos podemos acercar a Él, cómo podemos recibir de Él. Tenemos testimonios de todo lo que Dios ha hecho con otros hombres y mujeres en la antigüedad y cómo lo puede hacer con nosotros. Nos habla de su grandeza, de lo inmenso que es en su poder, lo manifiesta la creación. Entonces eso nos anima y nos da fortaleza. ¿Para qué? Porque el camino es largo, tenemos que seguir caminando. ¿Y cuál es ese camino? ¿Hacia dónde va Elías? Después de comer y de beber, que dice que se levantó, comió y bebió, dice, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. O sea, un camino largo. ¿Qué es Horeb? El monte de Dios. O sea, la palabra, el leer la palabra, el oír predicaciones es bueno, por supuesto que me alimenta, pero me alimenta para ir a Horeb, para ir a la presencia de Dios. No me puedo quedar solamente con el conocimiento de la Biblia, no me puedo quedar solamente con las clases que me dieron. Yo tengo que usar esa palabra, usar ese conocimiento para acercarme a la presencia de Dios, a Horeb. ¿Qué hizo aquí? Él caminó, o sea, le dio la fuerza. Ese alimento, ese sustento, ese descanso mismo que tuvo, esa protección de no haber estado asoleado ahí todo el tiempo, no hubiera podido caminar 40 días y 40 noches. Él estuvo resguardado en ese enebro, estuvo descansando, durmiendo, comiendo, bebiendo agua, le dio fuerzas para ir hasta Horeb, hasta ir a la presencia de Dios. Entonces, estas circunstancias, cuando estamos debilitados, desanimados, sí requerimos ese descanso, requerimos ese alimento espiritual,
¿Para qué? Para buscar de Dios, para llegar a su presencia, para llegar hasta donde Él está, para escuchar su voz, no solamente quedarnos con una enseñanza que nos dieron, con un pensamiento, sino oír su voz. Elías necesitaba ir al monte con Dios. ¿Por qué no se fue a otro lugar? Él se fue al monte. Después de eso, después de esa larga, de esa comida y descanso, él se fue hasta el monte, al monte de Dios, a buscar a Dios, a encontrar dirección porque la había perdido, a encontrar ánimo, a encontrar respuestas que no tenía, a saber qué seguía con su vida, porque dice, ya mejor me muero porque no sé qué sigue conmigo. Él dice, necesito de Dios que me diga qué sigue conmigo, que sigue del propósito. Si hubo una gran victoria, hice algo impresionante, pasó algo impresionante, el pueblo tal vez se definió ya por Dios, pero ahora me busca mi vida, no sé qué voy a hacer, no sé si me la van a quitar, no sé si me va a matar, hay muchas cosas sin responder, necesito las respuestas de Dios. Y se va y camina, el ángel le dice, es una larga caminata. Pero le dio la fuerza a la palabra. ¿Qué te va a dar la fuerza en sostenerte hasta que escuche la dirección de Dios, la palabra, la enseñanza, la predicación, la oración constante, el estar en constante contacto con esa actividad espiritual hasta que encuentres a Dios, hasta que encuentres su dirección? A veces es largo ese proceso. Yo en muchas circunstancias de mi vida he querido tener un teléfono rojo, ¿verdad? Y decir, Señor, quiero que me digas ya la dirección, qué sigue, qué hago con esto. Pero a veces hay que buscar mucho tiempo, porque así es, hay que caminar hasta el monte. Pero para caminar necesito alimento y agua, necesito estar descansado y necesito estar protegido. Y entonces finalmente Elías camina esos 40 días, llega a la presencia de Dios y se mete en una cueva. Dice, verso 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? O sea, sí llegó a la presencia de Dios, se metió a la presencia de Dios, se metió con Dios, dejó el mundo externo y se metió con Dios. Y ahí fue donde Dios le habló. Y es ahí donde nosotros tenemos que alcanzar la presencia de Dios, donde Dios, escuchemos la voz de Dios. No la voz de alguien que me dijo, no simplemente el consejo, no si la duda si sí es de Dios o no es de Dios, es cuando necesitas que Dios te diga directamente algo. Y ahí estaba Elías metido en la cueva, buscando a Dios, y de la noche viene palabra y Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? O sea, la pregunta, Elías, ¿qué necesitas? Y ese es nuestro Dios, ¿qué necesitas? ¿Para qué me buscas? O sea, cuando yo me acerco a Dios, yo tengo que tener el sentido de qué estoy buscando, pero a veces no lo tenemos. Pero eso te va a preguntar Dios, ¿qué quieres? ¿Qué haces aquí? Le preguntó Elías, ¿qué haces? ¿Por qué veniste al monte? ¿Por qué estás aquí en la cueva? ¿Por qué te viniste desde donde estabas? ¿Por qué dejaste la actividad que estabas haciendo? ¿Qué es lo que buscas? El Señor le habla y le pregunta a la razón por qué Él está buscando. Dios te va a preguntar, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Por qué me buscas? Y nosotros tenemos que tener la respuesta. Aquí le da una respuesta Elías y le dice el verso 10, y respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado de espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué le está diciendo? Me quieren matar. ¿Por qué? Porque el pueblo se ha perdido. A veces nuestra necesidad, porque dice Dios, ¿qué necesitas? ¿Por qué estás aquí? Nuestra necesidad o nuestra petición a Dios puede estar confundida y con aparente espiritualidad. Aquí Elías la respuesta es muy espiritual, Señor, es que no te buscan, es que te han abandonado, te han dejado, ya olvidaron tus principios, tus palabras, han matado a muchos profetas, yo soy uno de ellos y ahora solo más quedo yo de todos los profetas y ahora a mí también me quieren quitar la vida. O sea, pareciera una buena respuesta, pero para Dios no es una buena respuesta.
A veces nosotros, nuestras peticiones o lo que le pedimos a Dios está confuso, porque nuestra mente está confundida, no tenemos plenitud de entendimiento del propósito de Dios. Por eso venimos a buscarlo, para que Él nos aclare y nos dé la dirección y podamos reencontrar nuestro propósito. ¿Qué le responde Dios? Dice, no, qué bárbaro, Elías, sí es cierto, tú eres un gran profeta, este pueblo es un ingrato. O sea, no le da la razón. Por eso la petición de Elías es incorrecta. En un sentido correcta, pero por otra parte incorrecta. Porque, o sea, sí es cierto, lo querían matar, es cierto todo lo que estaba pasando, pero no estaba entendiendo el propósito de Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Pues manifestarse a Él. Y ve lo que le dice, verso 11, le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. A ver, salte, a ver, ubícate, como dicen, 2 cachetaditas, reacciona, Elías, ¿qué te está pasando? Te crees muy espiritual, pero no lo eres, te saliste del camino que yo te puse, no estás haciendo la cosa correctamente, a ver, te voy a indicar. Pero ¿qué pasa? Dice aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. La presencia de Dios es imponente. Lo dice la Escritura, que quien puede ver a Dios y vivir. La presencia de Dios es imponente. Dios es un Dios imponente, creador del cielo y de la tierra. Su presencia es gloriosa, majestuosa, temible. Es verdad, Dios es así, pero cuando habla con nosotros, es tal su paciencia y su amor hacia nosotros que nos habla de forma delicada. Nos habla de maneras que nosotros podamos escucharle. Es por eso que Dios se aparece, no en el fuego, porque entonces en el fuego no podría entender nada Elías. Si en el terremoto, a ver, que te dé una prédica en pleno terremoto, pues tú te sales y corres por tu vida otra vez. Él es lo que estaba haciendo él. Pero ¿qué hace Dios? Dice, en un silbo delicado y apacible. Y es en ese silbo delicado y apacible, en ese silencio, en esa quietud que Dios le habla. Ese es el momento que debemos esperar, que a veces no lo esperamos. Porque las cosas están fuertes, hay fuego, hay terremoto, hay movimiento, hay viento. Pero no podemos oír a Dios así. Tienes que esperar hasta que venga ese silbo delicado y apacible. Tienes que esperar hasta que tu vida esté en paz. Hasta que venga en la presencia de Dios esa paz, esa tranquilidad, y entonces puedas escuchar lo que Dios te quiere decir. Y es entonces que cuando viene ese silbo delicado y apacible, le habla Dios otra vez a Elías. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciéndose, y otra vez le pregunta, a ver, Elías, después de todo esto, después de todo este movimiento, a ver, ¿qué haces aquí, Elías? Porque Dios quiere que él tenga la respuesta. ¿A qué veniste, Elías? ¿Por qué me estás buscando? ¿Qué responde Elías? Lo mismo. ¿Qué dice el verso 14? Exactamente lo mismo. Después de toda esa situación que dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Otra vez responde lo mismo. Aún no había entendido Elías. Aún su petición no era la correcta. Aún no estaba entendiendo lo que Dios quería hacer. Y entonces es cuando Dios interviene y otra vez no le das por su lado a Elías. No le dice, sí, Elías, tienes razón, pobrecito de ti, déjame apapacharte. No. Le dice Dios, a ver, te voy a dar las instrucciones.
Y eso es lo que hace Dios. Dios nos da instrucciones para no dejar el propósito que Él ha puesto en nosotros. Ve lo que le dice Dios a Elías. No lo apapacha, no le responde a lo que él está diciendo, no le dice, sí es cierto, son bien malos esos hijos de Israel, que sí lo eran, tenía razón en ese sentido, pero el propósito de Dios con Elías era que fuera su profeta, y que hiciera una función específica. No lo puso para juzgar al pueblo de Israel, no era la función de Elías recalcar la condición de Israel, porque Dios la sabía. Elías tenía una función y era hablarle al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel se arrepintiera. ¿Por qué lo mandó? Pues porque el pueblo efectivamente se había olvidado de Dios. O sea, Dios ya lo sabía. No necesitaba Elías recordarle a Dios que estaba mal Israel. Dios ya lo sabía. No estamos para juzgar, ¿verdad? Y si tú dices, mira, señores, que fulanito de tal como es, Dios ya lo sabe. Y entonces a veces nuestras peticiones son de enjuiciar a los demás como lo hizo Elías, echarle la culpa al otro. Es que mira a mi esposa, es que mira a mis hijos, es que mira el gobierno, es que mira a los vecinos, es que mira a la gente, a la iglesia, a los hermanos. Dios no te va a escuchar en esas peticiones. Y mira, ve mi sufrimiento tampoco. Es que ve, me están maltratando, me quiere quitar la vida. Dios no se metió con eso y no le quitaron la vida de esa manera. O sea, porque no, los planes de Dios, la visión de Dios es diferente. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué le responde Dios? Instrucciones. Dice, ve y vuélvete. O sea, ve y haz lo que ya te dije que hicieras. Haz lo que ya te pedí que hicieras. Lo que ya sabes que tienes que hacer. ¿Dónde sabemos lo que tenemos que hacer? La Biblia nos dice. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. A veces nos hacemos como Elías, ¿no? Los sentidos, nos huimos. Pero tú sabes lo que tienes que hacer. Perdonar, amar, dar, portarte bien, hacer bien las cosas. ¿Qué otra cosa? Ve lo que le dice Dios a Elías. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino. O sea, regresa al camino que yo te puse. Regresa a la actividad que yo te di. Por el desierto de Damasco regresa, llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Ameloa ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. O sea, Dios le da instrucciones. O sea, Elías, necesitas hacer lo que te dije que hicieras. Cuando tú te acerques a Dios vas a encontrar instrucciones. Y te va a recordar las instrucciones que ya te dio. Porque tú tienes que cumplir el propósito, pase lo que pase. Suceda lo que suceda, tú tienes que seguir el camino que Dios te ha puesto y seguir las instrucciones que Dios te ha dado. Pero fíjate, Dios es bueno. Y no deja a Elías en la incógnita. Y le dice, prácticamente Dios le dice esto, mira Elías, yo tengo muchos planes. Mi plan es tan grande que tú no lo comprendes. Tú eres parte de ese plan, tienes una pequeña parte dentro de ese plan, pero mi plan es muy grande. Y le dice entonces, verso 18, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Yo sé quién no lo ha hecho. Yo tengo gente preparada. Yo tengo mi plan. No te preocupes, mi plan es perfecto. Tú no lo tienes que arreglar, yo lo tengo perfecto. Tú solamente haz lo que yo te pido que hagas. Nosotros no venimos a ayudar a Dios en el sentido de arreglarle las cosas a Dios. Tú no vienes a arreglarle el plan a Dios, no, tú sigues el plan de Dios. Porque el que hizo el plan es Él. Nosotros solamente somos parte de ese plan y lo tenemos que cumplir. Es lo que le está diciendo Elías, Elías, te extraviaste
ibas bien y te saliste del camino, pero ¿qué? Regrésate otra vez y haz lo que te he dicho que hagas. Y no juzgues las cosas, no veas las cosas, no oigas las amenazas, no veas lo que la gente está viendo. Yo tengo mi plan y a ti te voy a proteger. Y ve que tanta protección que Elías no ha muerto. Lo quería matar Jezabel y no lo pudo matar, ella es la que se murió. Y Elías está vivo, llegará y regresará a la tierra y va a morir. Pero él no ha muerto, Dios tenía sus planes. Mira, Dios tiene un gran plan. Y aún vemos en el universo, lo que veo en la tierra, todas las noticias, todo lo que está pasando. Lee Apocalipsis y verás, entenderás un poquito del plan de Dios. Todo esto que está pasando en el mundo, Dios tiene su plan. No está afuera. Dios es soberano. Y Dios sabe lo que va a hacer. Nosotros solamente tenemos que cumplir lo que Él nos dice. Sigue las instrucciones. Dios te ha dado instrucciones. Y velo una y otra vez en la Escritura. ¿Qué es lo que Dios le da a los que llama? Instrucciones. ¿Qué le dio a Moisés? Instrucciones. ¿Qué le dio a Adán? Instrucciones. ¿Qué le dio a los apóstoles? Instrucciones, direcciones. Tú como convertido, ¿qué te ha dado Dios? Instrucciones. Síguelas, cúmplelas, porque Dios tiene su plan y va a cumplir Dios su propósito y tú tienes que hacer tu plan, tu parte en ese plan. Amén. Cierra tus ojos un momento. Y vamos a orar. Elías, un gran profeta, vemos la obra grandiosa que Dios hizo con él. Pero sabes, todos los que estamos aquí somos grandes para Dios. Tú eres grande para Dios. No eres menos que Elías. Eres tan importante en su plan como lo fue Elías, porque es su plan. Y lo que tú tienes que hacer es importante. Y si te has extraviado, ya te cansaste, te desgastaste, ya te huiste, fuiste al desierto, te pusiste debajo del enebro, ya recibiste palabra, busca a Dios ahora, búscale. Y tal vez dices, sí, necesito que Dios me las diga otra vez. Dios te las va a decir otra vez. Camina esos 40 días, esas 40 noches como lo hizo Elías, pero alimentado de la palabra, descansado en Dios. ¿Qué dice la Escritura? Venid a mí los que están cargados y cargados, que yo los haré descansar. Descansa en Dios, descansa en sus promesas, descansa en su plan. Y así descansado y alimentado, acércate a la presencia de Dios, insiste. Va a haber terremotos, va a haber fuego, va a haber un gran viento, mucho ruido. Pero tú sigue, espera, ahí está Dios. Y no lo vas a oír en ese terremoto, no lo vas a oír en el temblor, no lo vas a oír en el fuego, en el viento. Tú lo vas a oír en un silbo delicado y apacible. Y te dirá, ¿qué haces aquí? ¿Cuál será tu respuesta? Por lo que tú le digas, Dios te va a dar instrucciones y te va a decir, hijo, vuelve a tu camino, vuelve a tu vida, vuelve al plan que te di, vuelve a ese propósito que yo te di. Tal vez no entiendes lo que está pasando, no te preocupes. Tu cabecita no alcanza a comprender todo mi plan, pero te puedo decir, mi plan es seguro. Yo estoy detrás de todas las cosas. Y ya te lo he dicho en Apocalipsis, cómo va a acabar este mundo. Yo soy el victorioso. Yo ganaré todo. Y tú serás parte de esa ganancia. Solamente sigue mis instrucciones.